Muy buenos días, mi nombre es Francisco Campos. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la evolución sociopolítica y económica de Venezuela. Entonces, nuestros historiadores indican que hubo 5 etapas primordiales en la evolución de Venezuela, donde tenemos el periodo precolombino, que este fue hasta 1948. En esta época no hay una reseña histórica de los venezolanos, pero sí hay algunos escritos de los exploradores, los primeros exploradores europeos, donde ellos realizaron el descubrimiento y escribieron acerca de cómo veían que era la cultura de la sociedad en ese entonces y pues la arquitectura que consiguieron de estos indígenas o orígenes en esta oportunidad. Entonces también luego de ello se presentó el periodo colonial. Este fue desde 1948 hasta 1820, donde la época más larga fue en el periodo de conquista. Los españoles conquistaron el territorio nacional en un periodo bastante extenso y se desarrolló la fase de la época colonial. En esta época colonial pues se presentaba mucho la esclavitud, traían esclavos de África para que ellos realizaran los labores duros que había que ejecutar en la población. La final de este periodo inició en lo que fue el movimiento independentista en 1810, dirigido por Simón Bolívar. Luego de este periodo se presentó la guerra de la independencia y finalizó lo que es el periodo colonial. Luego de ello tenemos el periodo republicano desde 1820 hasta 1895, en el cual la disolución de la Gran Colombia, Quito, Ecuador, actualmente Panamá o el territorio que es actualmente el Panamá, pues tuvieron una disolución y comenzó la vida de independencia de Venezuela. Entonces, al romper las cadenas de los esclavos, se presentó el periodo republicano una producción de café y cacao bastante elevada. A nivel económico, pues había una inestabilidad política, ya que se presentó la primera deuda externa del país. Y el 20 de febrero de 1859 tuvo auge lo que es la guerra federal. Esta guerra se produjo por las mismas causas que se produjo la guerra de la independencia, donde se tuvo mucho que ver el latifundio, el caudillismo. Entonces la situación social y ciudadana que se presentó llevó como consecuencia a esta guerra federal. Entonces, este periodo concluye ya al momento de darse cambios de políticos y económicos grandes y entra lo que llamamos el periodo contemporáneo, en 1895 hasta 1958, donde Venezuela era la tercera productora más grande de café. En ese periodo, además, se consiguió lo que es el oro negro, que es el petróleo, fue encontrado en nuestro país y las empresas extranjeras que conocían cómo extraer este producto de nuestras tierras, pues vinieron e instalaron ciertas empresas en las cuales se producía y se ejecutaba la producción de los derivados de este producto. Entonces, la alta rentabilidad que tenía este producto, porque la demanda era bastante grande en los países exteriores y nos hacía que un ingreso de divisas gigantesco entrara al Estado, pues las regalías de estas empresas hacia el Estado eran bastante altas. Entonces, se pudo invertir en lo que es la infraestructura, creación de autopistas y creación de hospitales y centros educacionales. Además de esto, también se presentó lo que fue la caída increíble de la parte agrícola. Se dejó de producir, ya que las personas que vivían en el sitio agrícola pues dejaron de producir para irse a la industrialización y buscar empleo en la ciudad. En el periodo democrático de 1958 hasta hoy a la fecha hubo un cambio político bastante radical, donde nace la democracia y la economía se convierte en monoproductora. Ya la parte agrícola es bastante pequeña lo que producen en este sector y todo es producto del petróleo. Acá también hubo en este periodo, al inicio de este periodo, gran inversión a nivel social, en hospitales, universidades, y se presenta la nacionalización de PDVSA. Se hizo una negociación con las empresas extranjeras para que ellos dejaran la infraestructura que tenían para la explotación del petróleo y se nacionalizó PDVSA. Muchos de estos ingenieros que estaban trabajando en las obras de
del petróleo, pues se quedaron en la nación dando instrucciones de cómo seguir el proceso hasta que el venezolano se fue adaptando a cómo se debe realizar la explotación correcta del petróleo. Además, con el periodo democrático, una mala gestión del gobierno pues produjo que gran parte de la población se incluyera en la marginalidad y también en la delincuencia. Hubo mucho decrecimiento en la delincuencia para este periodo. Además, los puntos de inflexión, o sea, los puntos en que quebró esta economía, se presentaron en el 86, donde nació el Viernes Negro. Este Viernes Negro fue causa de la caída del barril de petróleo. Entonces, al caer el barril de petróleo, además de que nosotros dependíamos de los alimentos que se consumían y todos aquellos productos que se utilizaban en el país eran importados, y estas importaciones se pagaban con el costo que nos daba, o con esa bonanza que tuvimos con el petróleo, pues el país se vio en una situación difícil. Las reservas internacionales estaban casi desaparecidas y bueno, se presentó el Viernes Negro. Luego de este Viernes Negro, a consecuencia de toda la situación económica que se fue presentando en estos periodos, se presentó lo que fue el Caracazo, en donde inició en Miranda, el cual fue con un aumento del pasaje de la ruta pública, del transporte público. Por aumento de la gasolina, los transportistas aumentaron el pasaje, la población salió a hacer manifestaciones porque no estaban de acuerdo con esta situación. Luego esta inconformidad se expandió entre los estados cercanos y en Caracas hubo un estallido social bastante fuerte. Salió el ejército, hubo una cantidad de muertes innumerables, hasta la fecha no se conoce qué cantidad de muertes se presentó. Entonces, en todo este periodo también hubo muchos intentos de revocar el poder político que se presentaba actualmente. Se presentó lo que fue un intento de golpe de Estado, fue dirigido por el teniente coronel Hugo Chávez Frías. Los que estaban aún con el gobierno actual, pues detuvieron este golpe de Estado y apresaron al teniente. Esto causando mucha inconformidad en la población, ya que el teniente había ganado mucho prestigio, se había ganado a las personas en la sociedad, y el ejército también había gran parte de ellos que lo apoyaba. Luego de esto se presentó lo que fue la reforma del Estado. Entonces, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, del cual estábamos conversando, se postuló como presidente de la República de Venezuela e inició su punto de partida en su toma de poder para cambiar lo que era la Constitución, los poderes públicos y grandes reformas que se consideraban importantes para adaptar a la situación real económica del país. El primer paso fue el cambio de la Constitución, que pasaba de ser de la República de Venezuela y pasa a ser la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, en el Poder Ejecutivo se incluye lo que es la figura del vicepresidente. El Poder Legislativo estaba comandado por la Asamblea Nacional. El Poder Ciudadano es el que se encarga de velar de que estos poderes estén haciendo su trabajo correctamente, y el Poder Electoral pasa a ser un ente autónomo, en el cual todas estas reformas que se solicitaron pues fueron con aprobación del poder popular. Esta democracia, hubo mucha inclusión social, además era una democracia participativa. Entonces, entre las reformas del Estado en la Constitución hablan también de lo que es el sistema laboral. Desde el artículo 87 hasta el artículo 96 se habla de que tenemos libre elección del trabajo. Las prestaciones en este momento se vuelven irrenunciables y bueno, se planifica de que haya una estabilidad de trabajo en la nación. También la Constitución habla de lo que es el sistema económico.
donde debe haber una libre economía, que no hubiese ningún monopolio en ningún producto que se ejecutara aquí en Venezuela, que se produciera, y había derecho a la propiedad privada. Luego de esto se supone que la economía iba a mejorar e iba a comenzar a tener un ascenso. A raíz de esto también se genera la que es la descentralización. Se está constitucionalizada en repartir todos aquellos labores que debe realizar el Estado en las alcaldías y gobernaciones. Así, las soluciones que se tienen que dar en cada estado, en cada país o en cada municipio eran más acercadas hacia la población. Había que adaptar esta situación a cada localidad, porque no era lo mismo una problemática en Miranda que una problemática en Valencia. Habían bastantes cosas que esto le daba eficiencia a lo que es el Estado o al gobierno. Entonces, el pueblo o la población se sentía identificada con esta descentralización, ya que alguien de la localidad podía tomar decisiones en lo que había que conformar en la población. Se suponía que si alguien mismo de esa localidad era el que mandaba, pues era el que podía resolver la situación. Entonces, se le presentan ciertas competencias a lo que es los estados y los municipios, lo que es mantener la parte de hospitales, escuelas en buen estado, y si era necesario crear otros hospitales y otras escuelas para cubrir la demanda. Además, el tema de vivienda, ayudar a la población a adquirir una vivienda propia en ayuda de inversión. Había que también crear sitios de esparción culturales, deportivos, y por último, no menos importante, lo que es el turismo. El Estado, la gobernación está encargada de promover el turismo en la localidad. Hay muchos estados en los que tienen playas, tienen montañas que son turísticas y pueden ser explotadas en este ámbito. Por último, tenemos lo que se presentó como Consejo Comunal, el Estado Comunal. Entonces, el gobierno asignó muchos recursos para los consejos comunales para que estos hicieran salvedad, para que estos resguardaran lo que le correspondía a la población. Actualmente se le da a los consejos comunales el poder de hacer la repartición de alimentos. Entonces, por medio de una organización llamada CLAP, esto ha llevado a mucha corrupción en la sociedad, ya que los que conforman el Consejo Comunal también tienen una situación económica bastante precaria, o sea, y al igual que sus vecinos y su población, tienen déficit económico por la situación actual del país. En conclusión, Venezuela ha tenido una evolución económica bastante álgida, sociopolítica y económica. Ha pasado por muchas etapas y actualmente estamos en una etapa de crisis en la cual se necesita, así como hubo en otros periodos, cambios grandes de la economía, de la parte política, y hacer ciertas reformas para mejorar la situación del país y que esta situación económica vaya mejorando con el tiempo.